podamos ser desafiados, retados en nuestra fe, en nuestra obediencia, en nuestra vida espiritual, y nos atrevamos a hacer cosas que tal vez nos dan miedo o no queremos o no creemos que puedan ser posibles. Pero tú eres un Dios todopoderoso, y como lo hemos leído en el Salmo 8, todas las cosas las has puesto bajo nuestros pies, pero a veces nosotros los creyentes no lo creemos, no lo hacemos, no nos atrevemos. Así que yo te pido que este día me permita ser un instrumento en tus manos y poder compartir tu palabra y desafiar a que cada uno de nosotros nos atrevamos a hacer lo que parece imposible en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a aprender a vivir en dos mundos, dos universos, en el mundo espiritual y en el mundo físico, porque Dios nos ha creado para ser señores, no esclavos, porque somos sus hijos. En primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 46, dice: entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó la capa con el cinturón y corrió. Fíjate, no traía sus tenis Nike, no traía unos pants o unos shorts deportivos resistentes al aire. Se sujetó su capa y dice: y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. Y más adelante te voy a dar un poco de más información respecto a ello. ¿Por qué comparar a Elías con Flash? Bueno, Flash es un superhéroe creado por DC Comics, por el escritor Gardner Fox y por el artista Harry Lampert. Apareció por primera vez en Flash Comics número 1 en la portada de enero de 1940, aunque se había trabajado desde 1939 en este personaje. Recuerda que muchos de los escritores de estos personajes eran judíos, y digo eran porque ya la mayor parte de ellos murieron. Hoy en día los escritores que le han dado continuidad ya no lo son, pero ellos eran judíos. Estábamos en la época de mayor persecución nazi en contra de los judíos, así que ellos quieren sacar de alguna manera las historias de la Biblia, pero las representan a través de superhéroes, y de esa manera infiltran, digamos que el mundo del entretenimiento, de la diversión, de los niños y demás, con lo que quieren enseñar. Flash corre a 37 metros por segundo, es decir, 2.220 metros por minuto, o el equivalente a 133.2 kilómetros por hora. Flash también es apodado el corredor escarlata porque posee una supervelocidad que incluye la capacidad de correr, moverse y pensar extremadamente rápido. También puede atravesar la materia sólida, usar reflejos sobrehumanos y aparentemente superar ciertas leyes de la física hasta la velocidad de la luz, si eso fuera necesario. Hasta el momento en la historia de DC Comics ha habido 4 personajes diferentes, cada uno de los cuales de alguna manera obtuvo el poder de la fuerza de la velocidad, y se han asumido estos 4 personajes el papel de Flash en las diferentes historias. El primero que te comentaba, de 1940 al 51 y de 1961 hasta el 2011 y del 2017 al presente, lo han ido pasando en diferentes momentos. El atleta universitario Jay Garrick, en segundo lugar el científico forense Barry Allen, que surge en el 56 hasta el 85 y del 2008 al presente. En tercer lugar el sobrino de Barry, que es Wally West, de 1986 hasta el 2011 y luego del 2016 al presente. Y el nieto de Barry, que se llama Bart Allen, del 2006 y 2007. 4 personajes: Jay, Barry, Wally y Bart. Estos 4 asumen la personalidad de Flash. Y cada encarnación de Flash, y vas a encontrar el por qué es comparado con Elías. Porque cada una de estas encarnaciones ha sido miembro clave de al menos uno de los principales equipos de DC Comics, como la Sociedad de la Justicia de América, la Liga de la Justicia, los Jóvenes Titanes y Young Justice. The Flash es uno de los personajes más populares e introdujo el concepto de multiverso.
¿Qué es eso de multiverso? Bueno, esto a la largo se convierte en la base de las historias de DC Comics. El multiverso DC es un universo ficticio de las historietas y es una construcción cósmica de la realidad, donde hay diferentes mundos o diferentes universos que forman un espacio y destino comunes. Es interesante porque fíjate bien, ellos llevan al mundo de la ficción lo que la Biblia nos enseña, el mundo espiritual y el mundo físico. Muchos cristianos no creen, curiosamente, en el mundo espiritual y no se atreven a vivir en el mundo espiritual. El ser humano es la única criatura que Dios hizo capaz de vivir en el mundo espiritual y en el mundo físico simultáneamente. Ahora, yo sé que esto nos cuesta trabajo entenderlo y procesarlo, pero es una realidad, así nos creó Dios. El problema es que muchos cristianos creen que esto es una fantasía. Muchos cristianos dicen, no, yo hasta no ver, no creer, hasta no tocar, como decía Tomás, el discípulo de Jesús. Por eso es que muchos cristianos lo ven como algo ficticio, como una ficción. Ahora fíjate, estos escritores que crean el mundo de DC Comics, por ejemplo, este señor Gardner Fox, la habilidad que tiene de trasladar los conceptos bíblicos a una historieta y poderla presentar de esa manera. Así que Elías tiene la habilidad de vivir en diferentes momentos, en diferentes universos, de una manera sobrenatural. Lo vamos a ir viendo a lo largo de su vida. Y Flash, este personaje, tiene también esta habilidad. Ahora, lo curioso es que en la historia de Flash es una ficción, es un cuento. Pero en tu vida y en la mía no es un cuento, no es una ficción, es una realidad, aunque tú no lo creas. Yo sé que muchos dirán, no, eso no es posible. Bueno, Flash tiene un elenco distintivo de adversarios, incluyendo diversos renegados. ¿Cómo es que Flash asume esta super velocidad y estos poderes? Bueno, pues comienza la historia en que Jay Garrick era un estudiante universitario en 1938 y que accidentalmente inhaló vapores de agua pesada después de tomar un descanso dentro del laboratorio donde había estado trabajando. Como resultado de eso, descubrió que podía correr a una velocidad sobrehumana y que tenía reflejos igualmente rápidos. Y después de una breve carrera como estrella de fútbol americano, posterior a eso comenzó a luchar contra el crimen como Flash. Y su primer caso involucró la lucha en contra de los Faultless Four, un grupo de chantajistas, y él obtiene su identidad secreta durante años sin una máscara, porque él se hace vibrar continuamente y de tal manera que si alguien le quiere tomar una fotografía o cualquier cosa, siempre va a salir borrosa. Y esa es una habilidad que tiene sobre sí mismo. Y bueno, hubo un segundo Flash que fue Barry Allen, también un científico de la policía que ganó la supervelocidad cuando estaba bañado en productos químicos después de que un estante de ellos fuera alcanzado por un rayo, que fue ya posteriormente escrito por Robert Kanigher y John Broome y dibujado por Carmine Infantino. Después se crea un nuevo equipo de superhéroes, la Liga de la Justicia, en donde Flash es el principal miembro fundador. Sus poderes, sus superpoderes, le permitieron cruzar el límite entre los diferentes universos o los diferentes mundos, y los hombres se hicieron buenos amigos. Esta es una capacidad que tiene. Una vez más vemos, lo que se enfatiza son los valores. No usa ese poder para destruir o esclavizar a la humanidad, sino para lograr la amistad o hermanar a unos y otros. Y bueno, en 1961, Jay, el primer Flash, conoce al Flash del mundo paralelo, es decir, a Barry Allen, el otro Flash, y obviamente siguen luchando contra el crimen, aunque cronológicamente debería representar alrededor de 80 años, tiene aproximadamente solo 50 debido a algunos experimentos, y de esta manera se ha mantenido vigente. Jay se convirtió en un maestro, tutor, mentor o guía para Bart, es decir, el primer Flash disipula a los siguientes Flash para que puedan seguir siendo
buenos superhéroes. Y esto se ha convertido en uno de los más grandes héroes por el hecho de seguir vigente a pesar de su avanzada edad y de convertirse en un miembro importante dentro de la liga. Luego del regreso de Barry Allen y de Wally West, Jay junto con Barry se convierten en los Flash principales, mientras que Wally se dedica a combatir el crimen en menor grado. Ahora, todo esto te comento para que tengas una idea. Yo sé que muchos a lo mejor nunca han visto nada acerca de Flash, pero ¿por qué comparar a Elías con Flash o a Flash con Elías? Bueno, pues como hemos mencionado en otras ocasiones, varios de los superhéroes justamente surgen inspirados en personajes bíblicos y Flash tiene muchísimo de Elías. Elías es uno de los grandes héroes de la palabra de Dios por todo lo que hizo, sus logros, sus milagros, su ministerio, sus alcances, sus capacidades fuera de lo común. Me llama la atención que Flash no solamente es rápido, sino que además es capaz de vivir en diferentes mundos o en diferentes universos, pasando de uno a otro, inspirado justamente en el profeta Elías, que precisamente por la forma en que la Biblia nos describe Elías, se dan ciertos eventos en su vida y vamos a analizarlo el día de hoy. Elías, por ejemplo, aparece mencionado en 95 ocasiones a lo largo de la Biblia y Elías no escribió un libro, a pesar de que es un profeta. No hay un libro del profeta Elías, sino que la mayor parte de lo que leemos de Elías está en el primer y segundo libro de Reyes, aunque se menciona en muchas otras ocasiones. Elías es un profeta valiente que confrontó a 3 reyes de Israel, Acab, Ocosías y Joram, y también al rey de Judá, Joram. Es decir, Elías también tiene una gran gama o cartera de adversarios o de enemigos. En segundo lugar, Elías es un profeta que abiertamente lo declaran enemigos 2 reyes. No solamente él los confrontó, sino que hay 2 reyes que le dicen a Elías: tú eres mi enemigo, Acab y Ocosías. Es decir, no era visto muy bien, sino que los reyes, lo declaran enemigo. Ciertamente le tenían cierto respeto, pero también declaran que es su enemigo. Elías es un profeta perseguido por Jezabel. Jezabel le declara la guerra a muerte. Elías es un profeta que no murió. Elías es un profeta que heredó su ministerio a otro profeta. Así como ves que el primer Flash disipula al segundo Flash y al tercero. Elías le deja su ministerio a Eliseo. Y además dice que le deja una doble porción de su espíritu. Algo extraordinario que con ningún otro personaje de la Biblia sucede. Elías, además, es un personaje que el Señor dice enviar aún a pesar de que ya no está con vida en la tierra. Y esto es algo espectacular, porque Elías ya se fue al cielo, ya está con Dios, ya no vive en la tierra. Técnicamente está muerto. Sin embargo, Dios dice: les voy a enviar a Elías. Elías es un profeta que se le apareció a Jesús en la transfiguración. Y tan real fue que Pedro lo logró identificar. Cuando estemos en el cielo habrá que preguntarle a Pedro: oye Pedro, ¿cómo le hiciste para identificar a Elías? ¿Cómo sabías que era él? Lo curioso es que Elías ya no estaba en la tierra. Sin embargo, vino a visitar a Jesús. Elías es un profeta representado en Juan el Bautista. Elías es un profeta a quien la gente identificó con Jesús. Elías es un profeta que conecta el universo espiritual, el físico, y que trasciende el tiempo. Es ahí en donde los escritores de DC Comics se inspiran para crear el famoso multiverso. Es decir, cómo conectar diferentes universos a lo largo del tiempo. ¿Tú crees que lo hicieron porque eran muy creativos? No, pues porque se inspiraron en pasajes de la Biblia. Así que vamos a ver primero que Elías ejerce la autoridad en todos los planos, en lo espiritual, en lo material, en lo físico, en la naturaleza, como oramos hoy en el Salmo 8, en donde dice que
que Dios nos hizo poco menor que los ángeles y nos ha dado autoridad sobre toda la creación. Algo que muchos cristianos dudan que pueda ser posible. Muchos que dicen, ay hermano, ojalá, ay hermano, pues mi fe no alcanza para tanto, ay hermano, pues es que no sé si así sea. Bueno, te quiero recordar que así como Elías es un ser humano que abarcó todo en cuanto al diseño original de Dios, es decir, vamos a Génesis 1:28, en donde Dios decide crear al ser humano y dice, Dios consideró que esto era bueno y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Fíjate, tú y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, que tenga dominio, autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Elías es un ejemplo de autoridad y dominio sobre el universo físico y el universo espiritual. Elías sabe que vivir en dos universos al mismo tiempo, domina sobre todas las cosas y es capaz de sobrepasar todo. Elías trasciende el tiempo y la eternidad, que domina sobre la vida y sobre la muerte. Así que Elías no solamente realizó milagros, sino que trasciende leyes naturales que rompen estructuras y formas. Elías es un innovador en el sentido que hace lo que nadie más ha hecho ni se ha atrevido a hacer. Ahora, a pesar de ser Elías el gran personaje, Elías tenía sus enemigos. Elías no era popular. Elías, la gente lo quería matar, la gente lo odia. Elías tiene que vivir aislado a pesar de todas las cosas buenas que hizo. Vamos a ver lo sobrenatural de Elías a través de 7 milagros. Primero manda la lluvia. En primer libro de Reyes 17:1 dice, ahora bien Elías, quien era de Tisbe en Galad, le dijo al rey Acab, tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años, hasta que yo dé la orden. Dices, ¿qué ser humano tiene autoridad para mandar que sucedan las cosas? Tú. ¿Sí? ¿Tú? Yo, cualquiera. Mateo 18:18, Jesucristo lo dice. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Elías no tuvo que esperar a que Jesús viniera a declarar eso. Elías lo creyó y lo hizo. Ahora, ¿qué te impide a ti hacerlo? Ay, hermano, es que las cosas están muy feas y ya tengo miedo y el enemigo. ¿Sabes por qué? Porque la gente no ejerce la fe de manera práctica a través de la oración. Y a mí me llama la atención que, por ejemplo, en diálogos al pastor continuamente nos preguntan, oiga hermano, ¿y si es cierto eso de que uno tiene autoridad, de que si uno declara las cosas suceden? Pues mira, la pregunta ya denota la duda. ¿Créelo? Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Dios nos creó con autoridad sobre todas las cosas. Dios te da la autoridad a ti. El Salmo 8 dice que tú y yo tenemos autoridad. Jesucristo dice que tú y yo podemos mandar en la tierra, mundo físico, en el cielo, mundo espiritual. Dios nos creó al ser humano, a ti y a mí, para vivir en el mundo espiritual y en el mundo físico al mismo tiempo. Créelo y hazlo. Simplemente hazlo. Incluso, fíjate, en segundo lugar, a Elías los animales le sirven. En primer libro de Reyes 17:2-6 dice, después el Señor le dijo a Elías, vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. ¿Qué ves de Elías para vivir de una manera sobrenatural? Obediencia. Hace todo lo que Dios le diga. Tercero, hace que los elementos se multipliquen. En primer libro de Reyes 17:8 dice, luego el Señor le dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de ahí
que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y le dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa, solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida, después mi hijo y yo moriremos. Ahora, me gusta la respuesta de Elías. Le dice: no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelva a crecer los cultivos. No duda, lo cree y lo declara. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. ¿Qué tan obediente eres tú a Dios? Creo que a veces a los cristianos lo que nos falta es obediencia. No poner en tela de juicio la Biblia, no cuestionarla, obedecerla. En cuarto, hace volver de la muerte a la vida. Ahí mismo en el capítulo 17 donde estamos, versículo 17 dice: tiempo después, el hijo de la mujer se enfermó, cada día empeoraba y finalmente murió. Entonces ella le dijo a Elías: ay, hombre de Dios, ¿qué me ha hecho usted? ¿Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo? Pero Elías contestó: dame a tu hijo. Entonces tomó el cuerpo del niño en los brazos de la madre, lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado y lo puso sobre la cama. Después Elías clamó al Señor: oh Señor mi Dios, ¿por qué le has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo? Entonces Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor: oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó la oración de Elías y la vida volvió al niño y revivió. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se le entregó a su madre. Mira, le dijo, tu hijo vive. Una persona con una autoridad increíble. Una persona con una autoridad sobre el agua y el fuego. Elías es uno de mis personajes favoritos por todo lo que hace. Ahí mismo en primer libro de Reyes, en el capítulo 18, versículo 27 al 40 dice: cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Había convocado a los profetas de Baal y a los profetas de Acera y dice: tendrán que gritar más fuerte. Se mofaba, sin duda que es un Dios, tal vez esté soñando despierto o quizás esté haciendo sus necesidades, seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. Así que ellos, es decir, los profetas, gritaron más fuerte y como acostumbraban a hacer, se cortaron con cuchillos y espadas para quedar bañados en sangre. Gritaron disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino, pero aún no había respuesta, ni siquiera se oía un solo sonido. Entonces Elías llamó a la gente: vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel, y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 12 litros de agua. Apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo: llenen 4 jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. Una vez que lo hicieron, les dijo: háganlo de nuevo. Cuando terminaron, les dijo: háganlo por tercera vez. Así que hicieron lo que les dijo y el agua corría alrededor del altar, tanto que hasta colmó la zanja. A la hora que suele hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró: oh Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios de Israel, Dios en Israel, y que yo soy tu siervo.
Me gusta mucho su oración. Tú eres Dios y yo te sirvo. Yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. ¿Te das cuenta? Elías cree y obedece. Oh Señor, respóndeme. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver. Al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo. Hasta lamió todo el agua en la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: el Señor es el Dios. Sí, el Señor es Dios. Entonces Elías ordenó: atrapen a todos los profetas de Baal, no dejen que escape ninguno. Entonces los agarraron a todos y Elías los llevó al valle del Cisón y ahí los mató. Yo te pregunto, ¿qué tan obediente eres? Porque muchos cristianos me dicen: hermano, es que yo creo, mi fe es muy fuerte, yo tengo una fe muy grande. La fe se demuestra obedeciendo. Nunca me digas que tienes fe si no eres obediente. En sexto lugar, Elías es una persona que domina sobre las leyes de la naturaleza. Ahí mismo en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 41, dice: luego Elías le dijo a Acab: vete a comer y a beber algo, porque oigo el ruido de una tormenta de lluvia que se acerca. Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente: ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo: no vi nada. 7 veces le dijo Elías que fuera a ver. Finalmente, la 7ª vez, su sirviente le dijo: vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le dijo a Acab: corre y dile a Acab: sube a tu carro. Pon atención a esto, porque aquí es donde se inspira mucho de Flash. Sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Poco después, el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria, sobrehumana a Elías, quien se sujetó la capa con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. Un ser humano con una fuerza excepcional. Fíjate, cuando estaba huyendo, él que vivía más o menos en la zona de lo que hoy es Jordania, a la altura de Galilea, pero del lado de Jordania, desciende hasta el monte Sinaí. Él va huyendo para que Jezabel no lo pueda matar. Y cuando llega ahí, fíjate lo que ocurre. Primer libro de Reyes 19:15. Entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues ahí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Imagínate que después de todo lo que ha recorrido, de haber emprendido un viaje tan largo hacia el sur, de 800 kilómetros, ahora el Señor le diga que se regrese y viajar aún más hacia el norte. Otro recorrido de otros 700, 800 kilómetros desde el Sinaí hasta Damasco. Pero recuerda que el Señor le daba una fuerza sobrenatural a Elías y que Elías corría impulsado por el Señor y que corría más rápido que un carro impulsado por los caballos, porque Elías corrió más rápido que el carro de Acab. El carro de Acab que estaba impulsado por 2 caballos. Una velocidad que oscila entre los 45 y 50 kilómetros por hora. Esa era la velocidad a la que corrían los carros jalados por los caballos, como los que usaban los reyes o cuando salían a las campañas militares. Pero en primer libro de Reyes 18, 45 y 46 dice: enseguida las nubes se oscurecieron, el viento sopló fuertemente y cayó un gran aguacero. Acab subió a su carro y salió deprisa rumbo a la ciudad de Jezreel. Por su parte, Elías se amarró bien la capa y salió rumbo a Jezreel, pero llegó primero que Acab, porque Dios le dio fuerzas. ¿Qué tan rápido era Elías? Bueno,
Ya vimos que un carro jalado por 2 caballos tiene una capacidad de alcanzar una velocidad de hasta 50 kilómetros por hora. Para que tengas una idea de lo rápido que era Elías, déjame ponerte el ejemplo de Usain Bolt, quien hoy en día es el hombre más rápido del mundo y quien puede correr a casi 42 kilómetros por hora, porque él tiene el récord de los 100 metros planos establecido en 9.58. Entonces, y cuando tú has visto las carreras de Usain Bolt, es un hombre súper veloz, pero cuando termina de correr, termina fatigado, ha dado todo su esfuerzo, y todo el mundo dice, ese es sobrehumano. Ahora, imagínate Elías correr a más de esa velocidad, pero no 100 metros, sino 700 kilómetros. Dices, ¿quién puede correr así? En las propias justas olímpicas se paran los corredores de alta velocidad, 100, 200, hasta 400 metros, y luego los de medio fondo, cuando ya hablan de kilómetros. Elías a una super velocidad a grandes distancias. Elías es un hombre sobrehumano en todos los sentidos. ¿Qué aprendemos de todo lo que hizo Elías? Uno, que fue obediente. Y ese es un reto para ti y para mí, porque tú no puedes decir, bueno, es que Elías, pues quién sabe qué habrá hecho para que Dios lo haya dotado de poderes sobrehumanos. Muy simple, fue obediente. Otra vez, ¿qué tan obediente eres tú? Número 2, habló la palabra con fe, no la dudó. Ay, ¿será cierto? No, él la declaró. Señor, tú dijiste y yo lo digo. Si tú lo dices, Señor, yo lo declaro. Si tú lo dices, Señor, yo lo confieso. Si tú lo dices, Señor, yo lo mando. Así que tú y yo no tenemos que dudar. Ay, ¿será cierto? Es que será una verdad teológica. Mira, olvídate de verdades teológicas y simplemente obedécele a Dios. A veces los seres humanos le damos tanta vuelta a las cosas que terminamos por dudar de todo lo que Dios nos dice, porque complicamos la vida cristiana, complicamos la fe. En tu trabajo, en tu casa, en tu familia, en lo que te rodea. Él habló la palabra con fe, con autoridad y sin temor. Y en tercero, se atrevió a actuar. ¿Cómo eres tú? Yo te animo a declarar, a actuar y a hacer las cosas y que no tengas miedo. Ahora, hay algo que me llama la atención, porque Elías es un ser humano como tú y como yo, pero un hombre completamente humano, y que tuvo cosas buenas y cosas malas. Un profeta que supo disipular a su sucesor. Elías vio el futuro y él sabía, yo no soy eterno, y un día me voy a morir y alguien tiene que heredar lo que estoy haciendo y tiene que darle continuidad. Y en primer libro de Reyes 19, versículo 19 dice, entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, le echó su capa sobre los hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo, deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió, regresa, pero piensa en lo que te hice. Entonces Eliseo regresó donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne, repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron, y después se fue con Elías como su ayudante. A veces, por ejemplo, hoy dirigieron la cena del Señor Marco y Gaby, lo han hecho en otras ocasiones otros jóvenes, y a veces un cuestionamiento, ¿y por qué lo hacen los jóvenes? Pues porque hay que pensar en las siguientes generaciones, hay que ver que tenemos que formar a los jóvenes para que ellos también le puedan dar continuidad al ministerio. Esto no es algo que uno diga es mío y es de los que somos más viejos. No, tenemos que pensar en levantar a las siguientes generaciones, en formar a los que vienen detrás de nosotros y capacitar, discipular y formar. Elías eso hizo. Y si tú estudias la vida de Eliseo, Eliseo es otro hombre extraordinario, pero ya ocuparemos otro domingo para hablar de Eliseo.
Elías, ¿qué hizo con Eliseo? Le supo transmitir sus conocimientos, le supo transmitir su temor de Dios, le supo transmitir su obediencia, le supo transmitir su unción, supo transmitir su capacidad de servir, le hizo recibir la capacidad de hacer milagros, de bendecir a la gente. Eso es un discipulado efectivo. Ahora, Elías es un hombre valiente que sabe confrontar el pecado de sus autoridades. Esa es la gran debilidad de la iglesia cristiana el día de hoy. Hoy estamos gobernados por hombres y mujeres corruptos, faltos de entendimiento, que solamente están buscando su poder, su dinero, su gloria. No están buscando para nada el bien del país, ni de muchos países en América, porque sé que nos ven de diferentes lugares. Y la iglesia estamos tibios. Cuando algunos nos hemos puesto de acuerdo para ir y confrontar a la autoridad, inmediatamente el primer ataque que recibimos es de la propia iglesia. No, pastor, eso no se hace. Es que las autoridades las puso Dios. Sí, ya te dije, Dios respalda la función, el puesto, la autoridad. Pero a veces somos los seres humanos los que elegimos a hombres perversos para que gobiernen los países y luego sufrimos por las tonterías que hacen y sus perversiones, y allí estamos sufriendo. Bueno, Elías es un profeta que sabe confrontar el pecado, y cuando alguien está en pecado, pues hay que ir a decírselo. Y en el primer libro de Reyes 21:17 dice: pero el Señor le dijo a Elías, ve, fíjate, Dios le dice a Elías, ve a encontrarte con el rey Acab de Israel que gobierna en Samaria. Estará en Jezreel, en el viñedo de Nabot, adueñándose de él. Dale el siguiente mensaje. Esto dice el Señor: ¿no te bastó con matar a Nabot? ¿También tienes que robarle? Por lo que has hecho, los perros lamerán tu sangre en el mismo lugar donde lamieron la sangre de Nabot. Así que, enemigo mío, me has encontrado, le dijo Acab a Elías. Sí, contestó Elías, te encontré porque te has vendido para hacer lo malo a los ojos del Señor. No se quedó callado cuando vio que las cosas iban mal, vio que sus autoridades eran corruptas y perversas, y aunque sabía que habría consecuencias, tuvo el valor de hablar, de señalar tanto el pecado como la voluntad de Dios para que hubiera una corrección. Y se sabe que hay un riesgo, que no lo escuche, que lo persiga o que se arrepiente. Por ejemplo, en el primer libro de Reyes 21:27 al 29, fíjate lo que dice: sin embargo, cuando Acab, quien había llamado a Elías enemigo, escuchó este mensaje, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera e hizo ayuno. Hasta dormía vestido de tela áspera y andaba de luto. Entonces Elías recibió otro mensaje del Señor: ¿viste cómo Acab se ha humillado ante mí? Por haberse humillado, no haré lo que prometí mientras él viva, sino que traeré la desgracia sobre sus hijos y destruiré su dinastía. Así que cuando tú veas a las autoridades civiles que hacen lo malo y tratan de promulgar leyes perversas, no solo los critiques, porque yo sé que en las comidas y en las reuniones hablas de ellos. Confróntalos, háblales, diles lo que están haciendo mal, señala su pecado, hazlos reflexionar. Porque al igual que lo hizo Elías con Acab, tal vez tú y yo logremos que se vuelvan al arrepentimiento. Y en cuarto lugar, y aquí es otro paralelismo de Flash como el superhéroe, la única persona que murió sin morir. Suena raro, ¿verdad? Murió sin morir. Sí, así fue. Segunda de Reyes 2:11 dice: mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego, pasó entre los dos hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. El Señor se lo llevó, pero sigue vivo. Así que ahora Elías habita en dos universos. De ahí se inspiran en la historia de Flash, un superhéroe que puede vivir en diferentes universos y con más de un personaje que se llama Flash. ¿De dónde sacaron los autores de Flash estas ideas?
de la Biblia. Mira, Elías es el único ser humano del que Dios habla en futuro, aun cuando ya no existe en la tierra. Técnicamente, Elías ya se murió. Y se murió hace miles de años. Pero Dios habla a futuro. Por ejemplo, en Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6, cientos de años después, Dios dice, miren, les envió al profeta Elías. Ojo, Elías es tiempo pasado. Pero Dios dice, les envió al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Ahora, esta profecía se cumple en tiempos de Jesús, pero esta profecía también está por cumplirse en tiempos del Apocalipsis. Incluso algunos de los teólogos e intérpretes de las Escrituras señalan que dentro de los dos profetas que Apocalipsis dice que habrán de venir y que predicarán y que serán perseguidos y demás, uno de ellos es Elías. ¿Por qué? Porque no solamente habla de que viene previo a Jesús, sino que viene previo al gran día y terrible día del Señor, que es el día del juicio. Ahora, fíjate bien, es tan interesante esta perspectiva de cómo Elías murió sin morir y aunque tiene cientos de años que ya no está en la tierra, Dios sigue hablando de él a futuro y que lo va a enviar. En tiempos de Jesús, pues obviamente generó mucha confusión. Marcos 9, ahora vamos al Evangelio, y fíjate, los discípulos se acercan con Jesús y le preguntaron, oye Señor, ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Y ve la respuesta de Jesús. Es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado. No les dijo, pues una figura. No, Jesús les dice, Elías viene. ¿Cuánta confusión hubo? Tanta que de Jesús llegaron a pensar que era Elías. Marcos 6, 14 y 15 dice que el rey Herodes Antipas pronto halló hablar de Jesús porque todos hablaban de él. Algunos decían, este debe ser Juan el Bautista que resucitó de los muertos, por eso puede hacer milagros semejantes. Otros decían, es Elías. La gente llegó a pensar que era Elías. Jesús llegó a señalar que Juan el Bautista es Elías. En Mateo 11, 14 y 15 dice, y si ustedes están dispuestos a aceptar, fíjate, hasta de Jesús dudaban y la gente cuestionaba a Jesús, cuestionaba su forma de enseñar, cuestionaba sus ejemplos, cuestionaba sus parábolas. Así que Jesús dice, si están dispuestos a aceptar lo que les digo, Él es Elías, aquel que los profetas dijeron que vendría. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Así que Elías es una persona que vive en dos universos. Se hizo presente en la vida de Jesús y fue tan real que Pedro le quiso hacer una enramada para él. Aquí pido para los chicos de moderación y de control que detengan las respuestas de la Cala Trivia. Aquí ya no vamos a aceptar, a partir de este momento ya no acepten respuestas de la Cala Trivia. Lucas 9, 28 y 30 y también los pastores virtuales que están tomando nota. Fíjate bien, Lucas 9, 28 al 30. Cerca de 8 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña para orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca y resplandeciente. De repente aparecieron dos hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. Se veían llenos de gloria y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Pedro y los otros se durmieron. Cuando despertaron, vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres de pie junto a él. Cuando Moisés y Elías comenzaron a irse, Pedro, sin saber siquiera lo que decía, exclamó, Maestro, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorios, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no había terminado de hablar cuando una nube los cubrió. Mientras los cubría, se llenaron de miedo. Elías, y sé que se oye raro, pero
lo tengo que plantear porque eso es lo que dice la Biblia. Vive en el pasado, vive en el presente, vive en el futuro. Así que Elías es una persona fuera de serie, distinto. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Que tú y yo tenemos la misma autoridad porque Jesucristo nos la quiere delegar. Tú y yo podemos tener autoridad en la tierra y en el cielo. Tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora yo sé que tú me vas a decir, no, pero es que Elías debió haber sido un hombre santo, perfecto, incapaz de hacer lo malo. Bueno, Elías es una persona que sufrió, padeció y experimentó lo mismo que tú. Elías era un ser humano como cualquiera de nosotros, no era distinto. También batallaba consigo mismo, con su carácter, con sus pasiones, con sus sentimientos, con sus temores, con sus depresiones. Y nos enseña la Biblia para que tú y yo no nos sintamos menos, sino que nos podamos sentir motivados a hacer cosas grandes. Por ejemplo, Santiago 5:17 dice, Elías era un hombre tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Otras versiones dice que tenía pasiones semejantes a las nuestras. Ahora, quiero ponerte algunas de estas pasiones. En primer libro de Reyes 19 dice que cuando Acab llegó a su casa le contó a Jezabel, todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Ahora pon atención a lo que dice aquí. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Tuvo miedo. Se fue a Beersheba, una ciudad de Judá, y dejó allá a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Estaba deprimido. No solamente tuvo miedo, se deprimió y le dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. ¿Te das cuenta? Él vivió lo mismo que tú y que yo. Incluso me llama la atención que más adelante dice: se acostó, durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de la cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó y lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más, de lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió la comida y le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Increíble. Quiero que notes algo. Un ángel del Señor era el chef de Elías y le preparaba la comida en un horno de piedra. ¿Te gustan las pizzas horneadas a la piedra? Bueno, imagínate, Elías tenía el honor de que un ángel era su chef y le guisaba pan a la piedra. Pero Elías oró y le dijo: Señor, me quiero morir. ¿Tú alguna vez has orado así? ¿Te has sentido deprimido? ¿Has sentido que eres de lo peor? ¿Le has dicho: Señor, tengo tanto miedo que ya no quiero seguir adelante? Bueno, Elías lo vivió. Y la Biblia nos enseña que no era un ser humano perfecto, para que tú y yo nos sintamos motivados a buscar lo mismo que hizo Elías. Y Elías, también siendo un profeta, utilizó los poderes que Dios le dio para hacerle daño a otros. Esto te habla de su pasión, su enojo, su ira. Con el pretexto de defenderse, mandó que descendiera fuego del cielo. En 2 de Reyes 1 dice, versículo 9, entonces envió un capitán del ejército con 50 soldados para que lo arrestaran. Lo encontraron sentado en la cima de una colina y el capitán le dijo: hombre de Dios, el rey te ordena que vengas con nosotros. Elías respondió al capitán: si soy un hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y te destruya a ti y a tus 50 hombres. Enseguida cayó fuego del cielo y los mató a todos. Y sucedió eso en otras ocasiones, hasta que hubo un tercero que le pidió misericordia.
Ahora, lo anterior no significa precisamente que haya hecho lo correcto, porque recordemos que Juan el Evangelista le preguntó a Jesús si podía hacer lo mismo en Samaria, cuando los samaritanos se le opusieron a Jesús. Pero se llevó una reprimenda porque el Señor dijo que Él no vino a matar, sino a dar vida. Pero eso te muestra que Elías no era perfecto. Sí, tenía poder de Dios, aunque tenía pasiones como el miedo, la depresión, la venganza, el deseo de lastimar a quien pretendía hacerle daño. Elías es un personaje que a mí me gusta mucho porque nos enseña lo sobrenatural, lo sobrehumano que un creyente puede llegar a ser, pero también nos enseña lo perfectible que somos. Porque como seres humanos, Elías tenía cualquier cantidad de defectos. La Biblia no nos dice si era casado, si tenía hijos. Hay detalles que la Biblia no nos da de Elías, pero sí nos enseña que es un ser humano espectacular. Ahora, Jesús le dijo a sus discípulos que Él no vino a matar a la gente, Él vino a dar vida. Y eso nos obliga a reflexionar. Nunca uses lo que Dios te dio para dañar a nadie. Nunca uses lo que Dios te dio para lastimar a nadie. Usa lo que Dios te dio para bendecir, para ayudar, para dar vida. Mira, Elías aprendió a vivir en el mundo espiritual y en el mundo físico. Elías aprendió a escuchar a Dios y a hablar de parte de Dios. Elías aprendió a ordenar sobre los elementos de la naturaleza para que se cumpliera la voluntad de Dios. Ese es el llamado para ti y para mí. Así que a lo mejor tú lees la historia de Flash o ves alguna de sus historietas y te parece ficción. Sí, es ficción. Pero la historia de Elías no es ficción. La historia de Elías, la Biblia la dejó para que tú y yo nos atrevamos a vivir así. Que no seamos gente que dude de lo que Dios nos ha dado. Así que déjame orar por ti. Y si tú eres una persona que hoy apenas te estás conectando, pues yo te invito a que tú le abras tu corazón a Jesús y le digas: Señor, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador y que tú pagues el precio de mis pecados. Yo quiero ser como Elías. Y dile: Padre, yo te abro mi corazón y te pido perdón por mis pecados, por las cosas malas que yo he hecho a lo largo de mi vida, y te pido que tú vengas a mí, que tú me hagas una nueva persona, que tú me des el perdón por todos mis pecados y que permitas que yo te pueda conocer, me pueda relacionar contigo, que al igual que Elías yo te pueda escuchar y al igual que Elías yo pueda hablar de parte tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Y Señor, yo oro para que cada creyente, desde el más pequeño, el más chiquito que está escuchando este mensaje, pasando por los adolescentes, los niños, los jóvenes, los adultos, aún los adultos mayores, los ancianos, que ninguno pensemos que eso no es para nosotros, que ninguno pensemos que eso es demasiado lejos para mí, que ninguno pensemos que yo no soy un sobrehumano como Elías, no, sino que nos demos cuenta que tú nos has dejado el ejemplo de Elías como una lección para que cada uno de nosotros nos atrevamos a caminar, a vivir, a actuar en obediencia y en fe. Yo pido bendición para cada uno y que podamos ser exactamente así, aprendiendo a vivir en el mundo espiritual y en el mundo físico, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora vamos con Gaby y con Marco a ver cómo nos fue, si los chicos y los adultos descubrieron quiénes son estos personajes con super velocidad o que aún después de muerto siguió apareciéndose como si tuviera vida. Marco y Gaby. Muchas gracias, pastor, por la prédica, muy interesante, ¿verdad que sí? Y bueno, vamos con los ganadores de la Calatrivia Mamre. Recordamos que solo es para niños de 12 años o menos.
Y bueno, hoy hablamos de Elías, a quien comparamos con Flash, un superhéroe que se caracteriza por su supervelocidad y ya veremos por qué. Así que te queremos preguntar, ¿recuerdas a otro personaje que haya sido muy rápido para correr? ¿Quién era y con quién se compara? Esa fue la pregunta y la respuesta es Asael, quien corría como una gacela. Y se encuentra en 2 de Samuel 2:18 y dice Asael podía correr como una gacela. Así que felicitamos a los ganadores del premio, que fueron Uziel Israel, 13 años, Emanuel López, 12 años, Yeshua, 8 años, Sara, Emanuel, Pat Saavedra, Ethan Durán y Fernanda Durán. Muchísimas felicidades y muchas gracias por seguir el primer servicio y por participar en la Calatrivia Mamre. Y la frase ganadora con la que podrán pasar a recoger sus premios, los pueden ver que ya los tenemos por aquí, es: el multiverso de Elías es pasado, presente y futuro. Muy bien, para que la tengas anotada. Y vamos a la Calatrivia de adultos. Yo creo que sí funcionó decirles que no habían contestado porque nos... Ahora sí, se aplicaron. Se aplicaron, mandaron muchas respuestas. Gracias por participar. Recuerda, esto es para ti, lo hacemos con mucho gusto. Te repito rápidamente lo que es la pregunta. Un dato curioso de los cómics es que aunque son historias de ficción, están basados en personajes bíblicos. Por ejemplo, Flash en algunas historietas muere y vuelve a aparecer como si nada hubiera pasado, tal y como pasó con Elías. La pregunta fue: ¿qué otro personaje bíblico vuelve a aparecer con vida una vez que ya había muerto? Esa es la pregunta. Muchos comentaron que Jesús o Lázaro, y no era la respuesta. Chin. Pero de que participaron, y de que hubo ganadores. Eso es lo importante. Eso es lo importante. ¿Y cuál es la respuesta, Gaby? Claro que sí. La respuesta es Moisés. Y la encontramos en Marcos 9:4 y Lucas 9:30. Y dice: después aparecieron Elías y Moisés y comenzaron a conversar con Jesús. Así que esa fue la respuesta. Anótenla para que no se les olvide nunca. ¿Y cuáles son los ganadores, Marco? Muy bien. Se despertaron, dijeron: yo sí sé la respuesta. Y los ganadores de la Calatrivia fue Rosa María Crispín Muñoz, Claudia Nájar, Deyanira Cortés, Isabel Funes y Katy Oruga. Muchas gracias por participar. Pueden pasar al rato por su premio. Y la frase con la que pueden recoger, ¿cuál es, Gaby? Es: Elías vendrá a dejar todo preparado. Vaya, para que lo anoten y pasen a recoger su premio. Te recordamos, y como dijo nuestro pastor, que aún en semáforo verde vamos a esperar un poquito para que no haya un rebrote, pero créeme que estamos todos listos, preparados y ya nos queremos ver todos aquí. Ha sido 63 semanas que hemos estado esperando, pero pronto estaremos juntos. Así es, vale la pena la espera. Espera para el momento oportuno para regresar a las instalaciones, y tenemos la información de los bautismos, así que ¿qué te parece que vamos con el video? Vamos. Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Álvarez. Hay una gran tarea que nos pide nuestro Señor Jesucristo, y esta es: vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y daremos cumplimiento a esta gran encomienda el próximo sábado 19 de junio en las instalaciones de la Casa Bet Shalom, a partir de las 9 de la mañana y con citas preestablecidas individualmente. Y como le preguntaría Felipe al eunuco de la reina Candace, en el libro de los Hechos, capítulos 8, verso 36. En el camino encontraron agua y el eunuco dijo: aquí hay agua. ¿Hay algo que me impida ser bautizado? Para resolver esta pregunta y algunas más que tú tengas, tendremos una reunión previa el sábado 12 de junio mediante la plataforma Zoom a las 10 de la mañana para ver cuáles son estos requisitos. Si estás interesado o interesada en bautizarte, comunícate conmigo por medio de un mensaje de WhatsApp al número que aparece aquí abajo, el 55 39 08 7867, o mándame un correo electrónico a evangelismo@calacuaya.com. Repito, al WhatsApp
55 39 08 7867 o al correo electrónico evangelismo@calacuaya.com. Recuerda, los bautismos en agua serán el sábado 19 de junio y se requiere que te comuniques conmigo a los datos que aparecen aquí en esta pantalla para que te asignemos un horario y darte mayor información para que puedas bautizarte. Que Dios te bendiga en gran manera. Muchas gracias, Héctor. Así que ya sabes, puedes escribir si tú estás interesado. Y en unos minutos más comenzamos con la hora Mamre para todos los pequeñines del hogar. Así que váyanse preparando. Y gracias por conectarte con nosotros. Gracias por estar esta mañana. Mi nombre es Marco. Yo soy Gabriela Negrete y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Bye.